Estamos nuevamente aquí en una de nuestras entrevistas de la Escuela de Periodismo para dar a conocer distintas facetas de nuestra universidad, y en el día de hoy contamos con la presencia de una periodista, una destacada periodista de nuestra universidad con experiencia en distintas áreas de las comunicaciones y que ha venido a darnos a conocer una repartición, una unidad muy significativa que no es muy conocida, pero que está haciendo un trabajo constante y de permanente difusión. Es la Cineteca de la universidad. Así que en el día de hoy estamos con Verónica Muñoz. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre volver aquí a la escuela. Tu casa, además, así que nos encontramos muy gratos de poder conversar contigo y conversar ciertamente de una materia que siempre es muy interesante, como es el cine. Me gustaría que me describieras en qué consiste la Cineteca, cuál es la función que ella tiene, cómo la visualizas y cómo la estás llevando adelante. Muy bien, la Cineteca es un espacio que tiene más de 30 años vinculado a la universidad. Surge como una filmoteca con algunos materiales de tipo académico, pero luego va cobrando otra figura a lo largo del tiempo, que es la de convertirse en un espacio donde se da difusión al cine. Distintos tipos de cine: el cine de ficción, el cine documental, los cortometrajes de ficción, cortometraje documental. Entonces, en los últimos 5 años, diría yo, que hemos ido cobrando fuerza en el sentido de perfilar de forma muy clara que el género documental es una de nuestras líneas que nos interesa potenciar. El cine de realidad, si es que le podemos llamar así. Sabemos que a veces el documental también cuenta con algunos manejos especiales, pero el cine documental es una línea muy fuerte. Junto a eso estamos trabajando el cine de países, por ejemplo, vinculándonos con distintos centros culturales, embajadas, de forma de presentar otras realidades, las realidades de otros países, ya sea documental o cómo ellos a través de su cine de ficción perciben e interpretan este mundo. Verónica, ¿esto es una labor de archivo o es una labor de difusión o ambas cosas al mismo tiempo? Surge como una labor de archivo, pero ya se ha transformado más bien en un espacio de difusión, donde damos cabida a las propuestas también de la comunidad, no solo lo que nosotros queremos proponer como Cineteca, como universidad, sino también recogiendo propuestas de centros culturales o de escuelas de la universidad que quieren realizar ciertos ciclos especiales y les colaboramos con la gestión. ¿En archivo qué hay, por ejemplo? ¿Qué películas están como disponibles o que forman parte del patrimonio, podríamos decir, de la universidad? El patrimonio principal de la Cineteca está constituido por estos 200 filmes que estaban en 16 milímetros, que llegaron para allá por el año 72 a la Filmoteca Universitaria, que era la universidad, y son cintas más bien de carácter educativo. Ahí nos encontramos con títulos como El cuidado de los niños recién nacidos o Experimentos químicos, que es material muy académico. Mucho de este material ya no tiene un valor actualizado, por cuanto ya la ciencia o ciertas técnicas se han ido modificando. Pero como material fundacional de la Cineteca permanecen ahí los rollos, los filmes y también algunos títulos o imágenes clásicas como el primer ejercicio general de bomberos y otras imágenes, un paseo por Playa Ancha, que mucho de este material ha sido recuperado por la Cineteca Nacional y ahora ya se encuentra disponible en forma mucho más fácil a través de DVD o en internet incluso. Justamente el paseo por Playa Ancha fue una de las imágenes que estuvo presente en estas fiestas patrias. Bueno, lo ha hecho quizá, pero cada vez en forma más clara, más notoria y más recurrente. Y es muy entretenido mirar esa filmación, ¿no? Porque reproduce un instante de nuestra vida patria, de nuestro quehacer cotidiano, justamente a principios de siglo. Bueno, y vemos que en ese entonces también se estaba haciendo cine, porque uno se pregunta qué tan, cine ficción, qué tan documental es, porque uno ve que las escenas están también muy bien calculadas, vemos que como aparece un cordero al palo que atraviesa de un extremo al otro, luego empieza una pelea, carteles. Entonces, además es muy interesante analizar ese guión para estudiar los orígenes del cine en Chile. Ciertamente es una puesta en escena llamativa y particularmente me ha tocado verla con alumnos en Historia de Chile. Cuando vemos la historia de los medios, justamente esa es la primera filmación que está registrada y que está todavía posible de ver y que, claro, evidencia esa puesta en escena que dices tú, que no es, aparenta ser casual o propia de un momento, pero que no es así, sino que fue bien fabricada. Exacto, bueno, eso nos revela también como muchas veces los documentales que llegan hasta nosotros y que nosotros creemos que son sucesos o nos parece percibir que son sucesos muy espontáneos, mucho de eso también forma parte de un guión que hay que elaborar y nada de estas buenas filmaciones son fruto de mucha suerte.
las hay también, pero también implica un trabajo de investigación, un trabajo de puesta en escena, de recopilación bastante interesante. Bueno, tenemos archivo, pero también tenemos difusión, y ahí te toca más bien un rol de articuladora, ¿no? De unir distintos actores para, en definitiva, producir una sesión de cine. Exactamente, ahí nosotros tenemos, perfilados distintos públicos también. Tenemos un público que es el que va habitualmente a nuestra cineteca a funciones de las 7 de la tarde, otro público que es escolar, a los cuales les ofrecemos funciones privadas, funciones particulares, también buscando establecer una coherencia entre el programa educativo que tienen los colegios o las escuelas y lo que nosotros podemos ofrecer con una sala con instalaciones especialmente para ello, que es muy distinto a hacer un visionado de una película en una sala de clases, por ejemplo. Entonces articulamos con los establecimientos educacionales, con productoras, con centros culturales, y así es como hemos logrado tener algunos proyectos emblemáticos como el documental del mes, que es de una productora y una agencia catalana, Paral·lel 40, y con este proyecto ya llevamos 4 años y fue el que dio el puntapié inicial para consolidar y para tener la clara convicción de que el documental es un género que puede ser sumamente interesante y olvidarnos de esa imagen que algunos tienen del documental como estas previas que pasaban antiguamente en los cines, ¿cierto? Sí. Que las imágenes no eran de muy buena calidad, que la locución tampoco era la mejor, y demostrar que el género documental sí tiene un sitial sumamente importante a nivel internacional. Tú te refieres a las producciones chilenas principalmente, porque había uno que marcó época, que es El mundo al instante, ¿no? Que está muy bien hecho, alemán, y que está en la memoria de muchos de nosotros que asistíamos al cine cuando éramos estudiantes. Exacto. Te quería preguntar, ¿qué público es el que asiste? Tú mencionaste, y las salas, los lugares donde se dan estas sesiones de cine. Bueno, nuestra cineteca está instalada junto a nuestra casa central en Avenida Brasil 2830, conocido como el edificio Gimper. Ahí está nuestra sala, equipada a partir de este año a través de un fondo audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con tecnología HD. Es una sala para un grupo de 98 personas, no es una gran sala, pero sí permite hacer visionados de muy alta calidad. Y nuestros públicos son generalmente gente adulta que sale de su trabajo, sale de la oficina y encuentra una opción a las 7 de la tarde de ver cine de calidad en forma gratuita. Y últimamente se han ido incorporando, cosa que nos llamaba la atención, que no era tanto los jóvenes, los mismos estudiantes de la universidad, que están ahí mismo, y a veces ocurre que mientras más cerca uno tiene las cosas, menos las ve. Entonces la cineteca, estando instalada ahí, poco a poco se ha ido incorporando mucho más estudiantes de cine de otras universidades, nuestros estudiantes de periodismo también están llegando, y eso también nos llena de orgullo saber que estamos ampliando el rango de edad de nuestras audiencias en las funciones que son más constantes. ¿Y cuáles son los comentarios? ¿Qué dice la gente sobre esta posibilidad y respecto a los documentales, las películas que allí pueden ver? Bueno, la gente se nota muy contenta, tenemos algún público que es muy asiduo, es muy leal. De hecho, en ciertas temporadas que tenemos recesos porque tenemos descansos o modificaciones en las programaciones, echan de menos la programación de la sala. Hay gente que es, por ejemplo, fanática de un determinado ciclo, el ciclo de cine de directores. Otros son fanáticos de las apuestas que van hacia el documental. Entonces tenemos un público que ya sabe elegir y que cuando nos echa de menos nos empieza a llamar y nos pregunta qué hay esta semana o qué toca la próxima. Entonces logramos un vínculo bastante cercano con ellos. Son casi todos ellos rostros conocidos. Cuando llega alguien nuevo generalmente nos damos cuenta y le damos la bienvenida. Y bueno, es un público bastante conversador. Muchas veces cuando hacemos foros después de algunas películas se quedan, conversan, tienen opiniones muy bien formadas. De hecho, hace un tiempo atrás estuvo Fredrik Gertten, que también estuvo aquí en la escuela, director de Big Boys con Bananas. Y él estuvo conversando por lo menos 1 hora con el público de la sala, y lo que él planteó fue que uno de los públicos, a pesar que fue un grupo reducido, uno de los mejores públicos que ha tenido por el nivel de conversación e interacción que logró. Perfecto. ¿Por qué la opción de ustedes por el documental y no por otro tipo de expresiones de cine? Bueno, nosotros en realidad tenemos una preferencia, incluimos las otras opciones, pero esta preferencia viene por un asunto de oferta.
no hay muchos espacios donde disfrutar en pantalla grande, con sonido de alta definición, el cine documental. Entonces, existiendo ya muchos espacios para cine de ficción, nosotros nos volcamos un poco más hacia el cine arte y el cine documental, de forma de ofrecer esta alternativa a quienes desean explorar estos géneros a un nivel más profesional, digamos, un visionado de mucha mayor calidad y teniendo posibilidades de establecer muchas veces un diálogo con los directores o entre los distintos especialistas que puedan asistir al visionado. ¿Algún documental que te recuerdes que haya sido significativo, alguna muestra en particular? Bueno, en particular a mí el documental del mes me encanta. Creo que tenemos allí propuestas que son muy diversas, desde los documentales en primera persona a documentales que plantean muy desde la distancia algunos conflictos bélicos. Y bueno, en ellos está Los pecados de mi padre, que es la historia de Pablo Escobar relatada a través de su hijo. Y bueno, esa es una historia bastante especial porque uno se da cuenta cómo un hijo pretende redimir los pecados de su padre y él busca generar una especie de concilio y pedir perdón a los hijos de las víctimas de Pablo Escobar. Entonces, pero también es una historia muy bella por la relación que se alcanza entre estos hijos, todos huérfanos producto de las circunstancias. Entonces también deja mucha esperanza, son documentales muy esperanzadores acerca de lo que sí puede efectivamente la humanidad, digamos, lograr. Sí. La figura de Escobar fue una figura muy significativa y sobre todo en el último tiempo acá en Chile, porque la serie que se transmitió por televisión dio a conocer su personalidad y algunos rasgos que marcaron época. Yo creo que muchos se recuerdan esa serie, y justamente el documental de que tú hablas es una obra que permite ir más allá de esa serie y ahondar en algunos aspectos bastante especiales, que es lo que hace y lo que permite el documental. Exactamente, ese es el valor del documental, que el documental que se estila hoy en día tiene muy poca voz en off. No escuchamos mucha gente relatando, sino que es la secuencia de entrevistas y de imágenes las que te van hablando por sí solas. O sea, son los entrevistados quienes tratan de entregarte el testimonio de la forma lo más pura, por decirlo de alguna manera, posible, sin que haya un locutor que intervenga mucho. Claro, incluso sobre la figura de Pablo Escobar, su esposa también sacó un libro refiriéndose a la vida que tuvo con él y al sentido de su trabajo, podríamos decir, su acción, que fue una acción bastante cuestionada y respecto a la cual la familia trata de limpiar su imagen. Bueno, y Sebastián Marroquín, en el caso, el hijo de Pablo Escobar, que tuvo que cambiarse de nombre, él habla de su padre, pero es con un amor. Entonces y todo lo que él trataba de hacer para darles una buena vida, hacerlos feliz, la ilusión de hacer un zoológico en el patio, en el tremendo patio en su hacienda. Y por otro lado, un hombre vinculado al narcotráfico, que mandaba a matar a sus enemigos, que parecía como si nada. Entonces uno se enfrenta a una persona y que lo hace a uno no saber qué posición tomar, o sea, porque está el Pablo padre, lleno de amor, y el otro personaje que nos ha llegado a través de la prensa y de otras formas. Sí, el caso de personas que están al margen de la ley y que han caído en la cárcel, por ejemplo, es muy significativo en ese sentido, porque no dejan de ser personas aunque estén en la cárcel, y si después se conoce su historia una vez que están tras las rejas, siguen teniendo situaciones, viviendo experiencias que los hace aún más humanos, o representa una imagen, podríamos decir, contradictoria, o que lleva a uno a pensar que en realidad están ahí quizá por un accidente, por un error, porque no supieron, o también porque son víctimas de procesos sociales, por falta de educación, por falta de criterios morales de repente, o de formación. Entonces, claro, estas situaciones son entendibles de mejor manera y mejor relatadas gracias a la técnica del documental. Bueno, yo creo que uno de los principales valores que tiene el documental, y en particular el documental del mes, como diríamos en chileno, no se casa con una posición, sino que deja abierto para que uno dilucide
cuál es mi propia posición, o sea, no me tratan de convencer de algo. Y yo creo que eso es sumamente valorable porque se enriquece mucho la discusión que se da después, o sea, encontramos personas que toman una posición polarizada en un extremo y otro al otro, hasta que logramos de alguna manera generar un consenso. Ocurre, por ejemplo, un documental que se llama La Reina y yo, que es la historia de una activista comunista en Irán que se oponía al régimen de quien mandaba en esa época. No recuerdo cómo se llaman los... No recuerdo cómo se llamaba es antiguamente. Yeah. Entonces, ella decide hacer un documental de la reina y que era la esposa de este hombre al que ella se oponía y prácticamente odiaba porque ella había tenido que salir exiliada. Y en el proceso del documental se empieza a generar una amistad muy respetuosa, muy distante entre ambas, pero que poco a poco las empieza a acercar. Entonces ella, como activista, llega a comprender la posición que tenía la reina, por ejemplo, frente a muchas posiciones políticas, o cómo era su esposo, al que ella tanto odiaba, otra faceta distinta. Entonces también vemos como a veces posiciones muy extremas, muy distintas, pueden llegar a encontrar un punto de consenso. Y que justamente la investigación permite conocer a las personas no solamente en el ángulo, digamos, profesional, sino que también en el ángulo humano, y a veces ese ángulo humano revierte opiniones que son de tipo profesional, o determinados sellos o características que se le atribuyen a las personas, pero que justamente la investigación revela que no son tan así y muestran ese lado oculto, y justamente el documental permite mostrar eso, ¿no? Bueno, y ahí nos vemos que los documentales de repente van por una tesis y a la mitad dan un giro y cambia absolutamente, porque ahí el director ha sido lo suficientemente honesto para reflejar ese cambio en su hipótesis original y demostrar cómo se fueron dando las cosas en el curso del rodaje. ¿Qué documentales se vienen? ¿Qué está en carpeta, podríamos decir, en este sentido? A ver, en carpeta tenemos para noviembre un documental que se llama Aprobado para Adopción. Es la historia de un pequeño niño contado en raconto coreano que fue adoptado por una familia belga, y ya después de sus 40 años él decide volver a Corea del Sur para buscar sus raíces, a ver si logra dar con su madre biológica, pensando que por ahí por los años 70 hubo una crisis, había muchos niños abandonados en las calles que empezaron a ser recogidos y adoptados por familias europeas. Entonces él decide volver y ahí empieza todo un viaje que tiene que ver con la identidad, un viaje muy emocional, muy íntimo. Y ha sido un documental que se terminó de rodar el 2012 y ahora durante el 2013 ha estado dando mucho que hablar en los distintos festivales internacionales, y los vamos a tener aquí en la sala el 8 y el 20 de noviembre. Yeah. Con funciones a las 7 de la tarde gratuitas, así que están todos invitados, aquellos pensando en alumnos, por ejemplo, de trabajo social, de relaciones internacionales. A veces hay documentales que de forma particular les podrían interesar, de historia, a quienes les gusta el mundo oriental y les gusta ingresar un poco más en estas lógicas tan distintas a las occidentales. Yo creo que puede ser una excelente alternativa. Y para periodismo también. Sin duda, por supuesto. Por mostrar una realidad muy humana, de desarraigo, podríamos decir, y de incorporación a otras realidades, a otro mundo, y después la búsqueda de esas raíces siempre resulta muy interesante. Me acuerdo de la serie justamente Raíces, en donde la idea era precisamente ir escarbando en los ancestros hasta llegar al origen, ¿no? Al origen, y allí ver, digamos, el desarrollo no solamente de una familia, sino que también ver el desarrollo y la situación social y los procesos sociales, políticos, económicos incluso, que permiten estos racontos, estas vueltas al pasado, que son tremendamente ilustrativas. O sea, claro, es lo increíble que a veces una pequeña historia que parte de un gesto, de una búsqueda, puede empezar a repercutir y a incorporar tantas variables que se van cruzando y que nos enseñan a observar el mundo de una forma distinta a la que nosotros lo hacemos habitualmente. ¿Qué hay en cuanto a películas? Porque tengo entendido y he visto también en el casino, por ejemplo, algunos flyers que están convocando a los estudiantes a ver películas que son más bien de consumo habitual o común. Si me puedes contar algo de eso.
Bueno, hay un ciclo que está organizado, por ejemplo, por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, un cine que va a las 2 de la tarde, que claro, su objetivo es uno de los tantos que tiene el cine, que es entretener, divertir, y es una de las alternativas que tienen los jóvenes también. Pensando en un joven que quiere disfrutar del cine, que en algún minuto estuvo en las grandes cadenas y ahora llega a una forma más cercana, ir con sus compañeros, compartir, es también una alternativa que tenemos en la sala en conjunto con otras direcciones. Si alguna unidad académica te pidiera, puede hacerlo, te puede pedir, por ejemplo, un ciclo determinado de cine con tales autores, con tales directores. Exactamente, así como lo hace, por ejemplo, el Instituto Chileno Británico, el Goethe Institute, que trabajamos conjuntamente, las escuelas se pueden acercar. Ahora en octubre recién tuvimos un ciclo organizado, coordinado por el Instituto de Arte de nuestra universidad, que trajeron directores, organizaron coloquios. La sala está a disposición de las unidades académicas que quieran hacer actividades que vayan en coherencia con el lineamiento de nuestra cineteca, así es que las puertas están abiertas. Lo mismo, hemos tenido la visita de directores locales, que ellos han querido hacer sus preestrenos o los estrenos de sus trabajos y han contado con nuestro apoyo. O sea, es una sala que ha tenido fondos estatales a través del Consejo Nacional de la Cultura y su objetivo es fomentar los espacios para validar, para conocer, para difundir lo que estamos haciendo acá en la región y en el país, y también para abrir otros mundos a través de los distintos géneros del cine. Y una pregunta de inquietud personal, ¿qué pasa con el copyright o con los derechos de transmisión de estas películas? ¿La universidad lo tiene cubierto eso? ¿Está digamos, sancionado? Sí, nosotros trabajamos con la licencia Umbrella de la MPLC, que nos permite tener proyecciones en nuestra sala, y lo que hacemos a través de las embajadas también es porque las embajadas tienen la autorización para la difusión o algunos centros culturales. Cuando pasamos, por ejemplo, algunos títulos de cine chileno, todo eso va con el fee correspondiente, entonces también somos bastante estrictos en ese sentido cuando llega alguien que quiere organizar un ciclo y que trae a lo mejor alguna copia, y nosotros les decimos que pasamos solamente los originales y con los permisos que correspondan. Porque además ya nos pasó en alguna oportunidad que habiendo una película con dos versiones, la original del año 76 más la versión del director, nosotros pasamos la original. Entonces nos dijeron, cambiaron la película, la cortaron, ¿por qué le cortaron la escena final? Y nosotros, reproduciendo desde el original, ahí está el original, mira, está la versión de tal fecha, si tú la comparas con la versión después ya del año 2000 te darás cuenta que es distinta, pero trabajamos bajo todas las condiciones que se exigen en términos de copia. ¿Cuál es la relación que hay con los festivales de cine de Valparaíso y de Viña? ¿Hay una conexión, una articulación también? Tenemos, por ejemplo, más vinculación con el Diva Festival y el Festival de Cine Recobrado, que es el antiguo Festival de Cine de Valparaíso. Hemos facilitado algún material, también hemos prestado la sala para hacer algunas funciones específicas o algunos ciclos o preciclos, empezando a calentar motores para cuando vengan los festivales, porque de verdad creemos que la única forma que funcione el hacer gestión cultural acá en la zona y en general es colaborando, es contribuyendo con lo que está haciendo el otro. En ese sentido, siempre ha sido esa nuestra disposición, colaborar, contribuir, intercambiar, para enriquecer y finalmente sea el público, sea la comunidad la que termine mejor beneficiada. Perfecto. La posibilidad de que la Cineteca venga a las unidades académicas, ¿qué posibilidad también tiene? Existe siempre cuando sea bajo las condiciones que nos permite, como mencionabas tú, la ley. Ya. Si queremos, por ejemplo, que aquí en el campus Curauma se hagan ciclos de cine, tenemos que cubrir con la licencia que corresponde, o traemos alguna película vinculada directamente con el trabajo de una productora, conseguimos los permisos, que muchas veces las productoras para las universidades proporcionan permisos gratuitos y sin ningún problema se puede programar. La posibilidad de organizar un festival de documentales, un concurso también es una posibilidad que está dentro de la Cineteca. Bueno, las posibilidades siempre están abiertas, así que si tienen gente de un equipo que puedan sumar energía para preparar propuestas nuevas, nosotros felices podemos colaborar, contribuir y hacernos parte de un proyecto como ese. O sea, decirle a las unidades académicas, como en el caso del Instituto de Arte en octubre pasado, que se
tomen la Cineteca y llenen de vida este espacio, porque está para eso, lo mismo para ustedes como escuela, así que la invitación está más que extendida. Y para finalizar, ¿qué se proyecta? ¿Cuál es tu sueño con la Cineteca? ¿Cómo visualizas tú? ¿Cuál es tu aspiración más íntima, tu sueño? A ver, mi sueño sería que la Cineteca funcionara de lunes a domingo, con función llena, y poder completar ciclos para cine para niños y ya cine de ficción, y ya una tercera franja también con género documental. O sea, que estuviese casi en rotativo funcionando todo el tiempo. Y por último, ¿tú crees que está repuntando el interés por el cine? Porque me ha tocado ver en los centros comerciales, en el mall, por ejemplo, filas muy largas de gente esperando ver una película, cosa que no se veía hasta hace unos años. Bueno, según los estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en cuanto de consumo cultural, el cine es uno de los que más ha aumentado. Si no me equivoco, en desmedro de la lectura, que no estamos leyendo tanto como nos gustaría hacerlo, pero el cine es uno de los productos culturales de mayor consumo en Chile. Entonces, los motivos no podría decir por qué, pero sí se percibe que hay un mayor interés por el cine. Parece que el ritual, el hecho de ir a la sala, de participar de la oscuridad de la sala, ver la película en gran tamaño, el sonido también, son elementos que hacen distinta la experiencia a tenerla en la casa. Bueno, nos ocurre a nosotros cuando hacemos ciclo de cines de directores, Chaplin o Hitchcock, que muchas veces lo puedes ver en el TCM. Pero verlo en este ambiente especial, distinto, acompañado, con un sonido envolvente, la experiencia de cine es distinta. No te suena el teléfono de la casa o no te distraes para hacer algo. O sea, como dices tú, es el rito de ir al cine lo que lo hace tan especial. Bueno, invitamos entonces a profesores y estudiantes, funcionarios, académicos, todo el mundo a participar de la Cineteca y vivir este rito, que es un rito muy agradable y que deja muchas enseñanzas y vivifica ciertamente nuestra vida cotidiana. Estamos muy encantados de haber podido conversar contigo, Verónica, y bueno, están las puertas abiertas de nuestra escuela siempre para conversar sobre cine y muchas otras cosas más. Gracias por la invitación y por el espacio para dar a conocer lo que estamos haciendo en nuestra Cineteca. Gracias a ti. Que estés bien.